Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Oigan, andamos a punto de comenzar un viaje muy chido, con una experiencia bien padre. Pero déjenme les cuento súper rápido. Los amigos de Mex Camping nos invitaron a vivir esta experiencia y el día de hoy nos toca dejarnos apapachar, porque la neta va a estar muy chido. Vamos a ir de camping con ellos y vamos a disfrutar de todas las experiencias que ellos ofrecen. Miren, aquí están ahorita, pusieron el stand y todo, y tenemos aquí un perrito que vamos a saludar. ¿Cómo andamos? Este es súper amigable. Esta es una experiencia pensada para todos los vehículos, ¿sí? No necesariamente vehículos 4x4. Es más bien como un road trip con camping chido. Les cuento porque seguramente muchos de ustedes están interesados en ese tipo de experiencias, que por cierto, de una vez les dejo aquí las redes de Mex Camping. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes están interesados en salir a ese tipo de experiencias, ellos ofrecen como varios tipos de salidas. Algunas son off-road, 4x4, otras son 4x2, otras son road trips por carretera, y lo que sí es que pues llegas a un lugar muy chido donde vas a acampar y donde vas a vivir experiencias que ellos te ofrecen. ¿Cómo qué tipo de experiencias? Bueno, pues te dan que la comida, la cena, el desayuno, o sea, tú no te preocupas por nada. Hay, por ejemplo, actividades como poder hacer tu pizza, proyección de película, o sea, hay muchas cosas muy interesantes que puedes vivir con ellos, y este tipo de experiencias como la que vamos a hacer el día de hoy está pensado para todos los vehículos. O sea, si tú tienes un Versa, un Ibiza, o sea, cualquier carro, puedes ir sin ningún problema. Como se pueden dar cuenta, estamos todos mezclados. Hay vehículos, por ejemplo, como este que son 4x4, pero también tenemos coches, tenemos automóviles. Pero bueno, vamos a acercarnos de este lado donde están dando los kits de bienvenida y vamos a ver cómo es toda la actividad aquí con Mex Camping. Y miren, pues aquí tenemos los kits de bienvenida. Vamos a husmear aquí a ver lo que trae. Trae una bebida, trae agua, trae obviamente cafecito de garaje de café, trae carne seca, traen un vasito, vean, sticker. La neta están muy chidos sus kits de bienvenida. Y a todos los vehículos que vienen a esa experiencia les van a dar un kit de eso. Y también tienen que firmar pues una responsiva. Yo soy Roberto Hernández, todos me dicen Puma, así me pueden decir. Yo porfa, como les había mandado las indicaciones fuera del alcance de los niños para tener una buena comunicación. Nos vamos a ir aproximadamente unos 80 100 kilómetros por hora, vamos despacito. Es importante pues mantener compacto el grupo, siempre llevamos la barredora. Últimos minutitos en lo que recogemos el toldo por si quieren pasar al baño. Bueno, pues ya estamos listos para salir, ya se hizo la junta de seguridad y todo, y vámonos, vamos a comenzar esta aventura. La aventura comenzaba. Desde el primer momento en que encendimos los motores, la emoción se sentía en el aire. Más que un simple viaje, era la oportunidad de desconectarnos de la rutina y sumergirnos en la naturaleza, disfrutando del camino, del paisaje y de la compañía. Como pueden notar, el grupo era muy variado, diferentes estilos, diferentes formas de viajar, pero el mismo entusiasmo por la aventura, cada quien con su propio ritmo, disfrutando del trayecto y del entorno. Y eso es lo más importante, no hay reglas para salir y vivir algo así. A veces pensamos que deberíamos esperar el momento ideal, contar con el mejor equipo o tener todo planeado al detalle, pero la verdad es que lo único necesario es el deseo de hacerlo. Porque al final, lo más valioso de cualquier viaje no es el destino, sino todo lo que descubres en el camino. Cada parada, cada vista inesperada, cada instante en el que simplemente disfrutas estar ahí. Si alguna vez has pensado en salir a explorar, en acampar bajo un cielo estrellado, en descubrir nuevos lugares, hazlo. Siempre hay una manera, siempre hay un camino. Solo hay que animarse a dar el primer paso. Bueno, habíamos parado nada más para una foto grupal y descansar un poquito del camino. Ahora sí, vamos a continuar para ir a nuestro lugar de campamento de esta noche. Es un trailer parado, nos están avisando cuando podamos pasar. Un trailer aquí parado.
Estábamos listos para recorrer el último tramo de carretera, y el paisaje no dejaba de sorprendernos. A cada kilómetro el entorno se volvía más impresionante, anunciando que estábamos cada vez más cerca de nuestro destino. Finalmente llegamos a El Sabinar. El acceso fue por una terracería en buen estado, apta para cualquier vehículo, lo que hizo que el recorrido fuera disfrutable para todos. A nuestro alrededor los agaves se extendían a lo largo del camino, y en la distancia, una hermosa presa comenzaba a aparecer en el horizonte. Desde ese primer vistazo, sabíamos que nos esperaba un lugar increíble. Tras ingresar, nos dirigimos directamente a la zona donde estableceríamos nuestro campamento, listos para disfrutar de lo que prometía ser una gran experiencia. Oigan amigos, pues ya llegamos al lugar del campamento y vean nada más. Neta, vean, está hermoso el lugar. Este fue el spot que elegimos nosotros y ahorita ya estábamos nivelando el jeep y todo. Ya viene otro jeep también y qué bonito está este lugar. De hecho, aquí andaban unos patos ahorita que andan como por allá. Está muy padre. Incluso se alcanzan a ver peces y todo, o sea, como para pescar también debe estar muy bonito aquí. Vamos armando el campamento de una vez. Tengo entendido que tenemos un rato para poder montar el campamento y después ya va a empezar como actividades, comida y cosas así. Vamos a armar todo, para dejar todo listo. Y bueno amigos, pues vamos a montar nuestro campamento en 3, 2, 1... Listo, ya quedó el campamento armado. Bueno, ahora vamos camino a donde está la zona de campamento para ver cómo montaron todas sus casas de campaña. Porque toda la zona de acá, como pueden ver, son de rooftop tents. Y allá es donde podían poner sus casas de campaña. Después de instalarnos, fuimos a recorrer el campamento para ver cómo cada quien había montado su espacio. Desde el primer momento, el lugar transmitía una sensación de calma y tranquilidad. El sonido del viento entre los árboles y el ambiente relajado hacían que todo se sintiera perfecto para desconectarnos por completo. Los perritos corrían felices de un lado a otro, disfrutando tanto como nosotros. Mientras tanto, los miembros del staff ya estaban comenzando a preparar la comida, y el aroma que salía de las parrillas era irresistible. En las brasas, unas brochetas de pollo con verduras se cocinaban lentamente, y solo de verlas ya se nos hacía agua la boca. Estaban preparando todo para disfrutar de una gran comida. Nos pasaron a avisar ahorita de que ya estaba la comida. Y hace rato vi cuando la estaban haciendo y se veía muy rico. Son unas brochetas de pollo. Entonces vamos a ir para probar la comida a ver qué tal. Miren, pues esta fue la comida del día de hoy. Brochetitas y puré de papa. ¿Qué tal? Y chequen nada más la vista que tenemos. ¿Qué tal? Neta está increíble esto. Fíjense que estaba bien rica la comida. Estaba muy buena. Aparte tenían como salsitas de soya, agridulce, de anguila, una salsa mancha que estaba muy buena. Y la neta estaba deliciosa la comida. Muy rica. Quedé todo enchilado, pero neta estaba muy rica. Ahora solamente tengo la duda en estos momentos de qué es esta cosa. ¿Alguien de ustedes sabe qué es esto? ¿O para qué es? No tengo la más mínima idea y nunca he visto algo así. Una carpita, O güey. una atrapabrujas por la zona. Es más como para que le pongas la lona, güey. Yo creo que va a ser tipo como carpa, güey. No sé, está raro.
Oigan, está súper cómodo, ¿eh? Está muy a gusto estar aquí. Está bien tranquilo. O sea, escuchen. Está súper tranquilo. Y hace rato la comida estaba muy rica. Tengo mucha curiosidad porque ahorita, en un rato más, obviamente va a ser la cena. Y tienen preparada una dinámica muy padre, en la cual van a hacer pizzas, pero tú haces tu pizza. O sea, como que van a tener, supongo, no sé la verdad, lo vamos a descubrir en un rato. Van a tener, creo que, ingredientes y ya te van a dar como la masa, supongo con la salsa base y queso, y ya tú escoges qué ingredientes le pones, ¿no? Después de eso, a lo que más o menos entendí, como que te van a dar un número para que puedas pasar a hornearla y ya después te comes tu pizza recién hecha. O sea, neta, eso está increíble, se me hizo muy chido. Al rato vamos a ver qué tal se ponen. Y algo también que se me hizo muy padre es que hoy creo que tienen proyección de película, y al parecer lo que pusieron hace rato, ayer creo en el grupo, la película va a estar muy chida. Entonces también es otra actividad que va a estar muy padre. Y pues ahorita vamos a seguir descansando un rato, apreciando el lugar, disfrutando bastante, y pues ya más tarde a ver qué tal se ponen esas actividades. Pero hasta ahorita, miren, 10 de 10. La neta, si ustedes quieren salir, si tienen ganas de hacer algo así, y vean, mucha gente, o sea, vienen hasta en coche algunos, porque algunos viajes de Mex Camping, como les comentaba al inicio, son como road trips. Entonces no necesitas tener una camioneta o un 4x4 para algunos, ¿no? Hay otros que obviamente sí te lo van a requerir, pero está chido. Dense la vuelta en sus redes para que vean lo que tienen las próximas salidas, y de hecho sí chequen porque se les llenan muy rápido. Entonces pues dense una vuelta, vean las salidas que tienen y a ver cuál se adapta mejor a lo que ustedes están buscando, lo que ustedes quieren hacer o lo que ustedes pueden hacer también. A lo mejor les gusta más algo así como tipo road trip. Bueno, vamos a ir descansando y en un reto más vamos a ir a ver qué tal se pone lo de la pizza. Eso va a estar muy chido. Pues ya se hizo de noche y quiero que vean lo bonito que se ve este lugar. Quiero que chequen lo bonito que se ve esta iluminación. Ven nada más. Y tenemos que ir para allá porque no dejamos nada de luz prendido en nuestro campamento, y tenemos que ir por una lámpara también para poder regresar. No sé si alcanzan a ver ahí al fondo estos colores de atardecer. Chequen. Tampoco no se ve increíble. Bueno, pues van a comenzar algunas actividades. Al parecer va a haber premios. Vamos a ver qué se va a jugar. ¿Listo? Listo. Costalitos. Ok. Para que los... Desde aquí de este nivel. Ajá. Y por coche, Sí, como gusten aventarlos. me cambiaron el juego, estuve practicando en el otro. A ver, las primeras de prueba. de camioneta. Si descuentas a los de atrás, son puntos extra. Son bonos. Aunque son las dos de prueba. Dale, así. Ok. Pero son todo el copo, o sea, vas con todas. Son 8. No, deja voy. No, voy por... Ya, aguanten, espérense. Yo no me lo voy a querer, ¿lo aviento a la casa o...? Sí. Es de camioneta, y camper y todo. ¿Ah, sí? ¿Tienen que caer afuera? No, hombre, ni una. Cerca, ¿Ni uno? cerca. Ni uno. Híjole. Bueno, pues como ven, no la tenía ninguna. Yo anduve practicando los de acá, me cambiaron el juego al final. Pero neta, este está mucho más complicado, ¿eh? Aquel está chido, este de acá, pero este sí está bien complicado. ¡Ay, güey! Y 3. Es de ella el juego. Sí, ella lo trajo, no, hombre. El primero es cáliz, ¿no? Sí, el primero es cáliz. Para que no se les aguade mucho la pasta, con 4 cucharadas lo esparcen y ya le ponen los ingredientes que ustedes quieran. Ok. Ya lo pasan al horno. Y en minuto y medio, 2 minutos, queda listo. Perfecto, así va a ser. ¿Agarramos una de estas? Sí.
miren, así es como quedó la pizza. Ahora vamos a aquel lado para que nos den, supongo que un turno para poder cocinarla. Vamos a ver cómo va aquel rollo. Les cuento que las pizzas deliciosas, estuvieron muy ricas. Y ahorita justamente se va a armar el cine. Y también les cuento que ya hace sueñito. Después de cenar como que dio mucho sueño. Pero ya casi empieza la película. Amaneció y con los primeros rayos del sol, el campamento cobraba vida poco a poco. El clima era perfecto, el ambiente tranquilo, un excelente día para seguir disfrutando de la aventura. Y obviamente no hay mejor forma de empezar la mañana que con una buena taza de café. En nuestro kit de bienvenida venía café del garage del café, así que lo preparamos y en cuanto el aroma empezó a llenar el aire, supimos que el día arrancaba de la mejor manera. Nada como un buen café de especialidad para acompañar una mañana así. Poco después el desayuno estaba listo. Huevos con jamón, pancakes esponjosos y fruta fresca. Un banquete perfecto para recuperar energías y seguir disfrutando el día. Y qué mejor manera de terminar la mañana que simplemente contemplando la vista, respirando aire puro, disfrutando el momento y dejando que la naturaleza hiciera su magia. Primero va Poncho. Ok. ¿Un papelito dónde? Sí, acá mira. Ah, ok. Es este. Jeep Wrangler. Gorra. Una gorra. Sí. Perfecto. Aquí está el papelito. Muchas gracias. Buenos días, el desayuno estaba riquísimo, estaba muy bueno. Neta, esos hotcakes estaban increíbles y obviamente acompañado con un cafecito de garage de café, muy rico. Digo, aparte aquí también tenían café de olla, tenían incluso chocomil, o sea, había como otras opciones, pero pues ya saben que aquí siempre vamos a optar por el riquísimo café de especialidad. Ahorita acaban de hacer una rifa, esta vez fue por suerte, no fue por habilidades como ayer, y sí, nos ganamos una gorrita. Pues bueno, todavía falta estar a cotorrato, ya este desayuno era la última actividad del día y aquí básicamente ya el que quiera irse se puede comenzar a ir, la salida es libre y si te quieres quedar tienes hasta las 3 de la tarde, al menos en este lugar para poder quedarte, levantar campamento tranquilo, disfrutar de las instalaciones y todo. Pero está muy padre, está muy bonito. Nos lo hemos pasado, la verdad, increíble en este lugar. Está hermoso todo. Bueno, pues aquí estamos con Puma, que es el encargado de este proyecto de Mex Camping. Primero que nada, pues gracias por la invitación, estuvo todo muy chido. Es una muy bonita experiencia el venir y disfrutar y despreocuparte absolutamente de todo y que te atiendan bien. O sea, que es neta, muchas gracias por eso. Quería preguntarte sobre el proyecto.
¿Cuánto tiempo llevas con él? Primero, qué bueno que les gustó el concepto. Me da gusto que se vayan los clientes siempre satisfechos con el servicio. Sí, con Mex Camping tenemos 3 años de que iniciamos en redes, pero los 2 años anteriores habían sido eventos muy esporádicos. Okay. 1 o 2 por año. Ya a partir de 2024 fue donde ya empezamos a tener como eventos más seguidos. Entonces ya ahorita como este último año es el que ha ido con... Le están dando con todo ahorita, planes. ya Sí. tienen mucho más eventos. Sí, y de hecho ya tenemos un calendario. Tenemos calendario de rutas tanto overland como road trips. ¿Cuáles son los próximos eventos a los que la gente se podría inscribir? Porque sé que tienes algunos que ya están llenos, porque todos tienen un cupo limitado, ¿no? O sea, Hacemos un cupo limitado de 12 a 14 vehículos para tener un manejo del grupo y que les podamos ofrecer atención y calidad a todos. Por eso no llevamos caravanas más grandes. El siguiente que tenemos en marzo en el puente es a la playa, pero ese ya se nos llenó, ya tenemos cupo lleno de esa. La siguiente es un road trip. En ese vamos a pasar a los Huachimontones con un guía que nos explique y nos veamos como las ruinas y todo eso. Y de ahí nos vamos a este lugar Tajo que está muy bonito. Ahí en la ese también es apto para todos los vehículos, ¿verdad? Sí, es ahí road pueden trip. ir en cualquier coche. Camioneta, coche chico, coche grande, o 4x4, lo que gusten. Pueden también ir en rooftop tent o casa de piso. Ok. ¿Y después de ese tienes algún otro todavía? Sí, de ese tenemos una ruta overland que es el 2 de mayo. Ok. Vamos a ir aquí a Tezistán, que está muy cerquita. Ajá. Y nos vamos a acampar a un spot que tiene un río de agua tibia. Oh, qué padre. Ok, bueno, son los próximos eventos que tienen ustedes. De hecho, los pueden seguir en sus redes sociales para que vean como todo el calendario de todo el año que tienes ahí ya abierto y lo que tienes abierto para que se puedan inscribir. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues que ahí en redes sociales pueden ver el proyecto, más o menos qué estamos haciendo, qué tipo de experiencias, que es un ambiente totalmente familiar para que puedan venir con su familia, con su pareja, con sus amigos. Ok. Y pues ahí pueden ver las fotos para que se animen a este tipo de salidas. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo y neta estuvo todo increíble, estuvo muy padre. Qué bueno que les gustó. Nos Salud. vemos. Bueno amigos, pues ya saben, si les interesa conocer más de Mex Camping y de todo su concepto y sus próximos viajes que van a hacer, pues pueden checarlo ahí en sus redes sociales. Por lo pronto nosotros vamos a seguir disfrutando de este lugar. Como les digo, ya tenemos un buen rato. Algunos ya se comienzan a ir, se van a ir temprano, otros van a esperarse hasta el final, hasta las 3 de la tarde para poder irse. La salida es completamente libre, entonces te puedes ir si quieres más tarde. Nosotros vamos a disfrutar del excelente spot que tenemos. Vean nada más, está increíble la vista que tenemos. Uf, muy padre. Está demasiado a gusto aquí. Vimos a la parte donde está nuestro campamento y neta está muy cómodo estar aquí. Incluso estamos estratégicamente, nos pusimos con las sillas abajo de la sombra que da el árbol, porque ya estamos casi a nada de levantar el campamento. Pero la idea es levantar el campamento, que ya saben, se levanta súper rápido, y después regresar otro rato a estas sillas, a seguir descansando y ya proceder a irnos. Pero chequen nada más la vista que tenemos. Está muy bonito. Estamos agarrando valor para levantar el campamento, cosa que ya va a suceder muy pronto. Y bueno amigos, pues ya agarramos valor. Ahora sí, toca levantar el campamento, pero ya saben que esto
es muy rápido. Es más, vamos a levantarlo de una vez en 3, 2, 1. Listo, ¿verdad? Miren, ahí está. Qué rápido se levanta un campamento. Ahora sí, ya estamos listos para irnos y comenzar la travesía de regreso. Después de un fin de semana increíble llegó el momento de partir. Salíamos del Sabinar con la satisfacción de haber vivido una gran experiencia. Tomamos carretera de regreso a casa y mientras avanzábamos, la tranquilidad del camino nos permitía reflexionar sobre lo bien que la pasamos. Desde la convivencia, las vistas, la comida, cada momento hizo que este campamento fuera especial. Sin duda, lo que ofrece Mex Camping es un concepto muy bien pensado. Me recordó a un todo incluido, pero en camping. Todo estaba bien organizado, con un ambiente increíble para disfrutar sin preocupaciones. Si les gusta ese tipo de experiencias, chequen las redes de Mex Camping para que no se pierdan las próximas salidas. Poco a poco el paisaje fue cambiando. Entramos a la ciudad y finalmente llegamos a casa. Antes de cerrar este video, quiero agradecer enormemente a los miembros del canal por su apoyo. Si aún no eres miembro, te invito a unirte. Hay contenido exclusivo y más beneficios esperándote. No olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido y estar al tanto de lo que se viene. Con esto me despido, yo soy Alfalta90 y nos vemos en una próxima aventura. Hasta luego.